Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cerca de la hora de nona, o sea, cerca de las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo pronunció la cuarta palabra desde lo alto de la cruz. Las 4 últimas palabras las pronunció en pocos instantes, en contados minutos, muy cerca ya de las 3, a punto de morir. Dice el Evangelio que a partir de la hora de sexta, o sea, desde las 12 de la mañana, cuando crucificaron a Jesús, densas tinieblas, que se iban haciendo por momentos más espesas, envolvieron la cumbre del Calvario. Diríase que el sol se ocultaba horrorizado para no presenciar el espantoso crimen del deicidio. Era también, si lo queremos ver así, un símbolo y una figura de la ceguera del corazón de aquellos judíos. Y Jesucristo nuestro Señor, cerca ya de la hora de nona, lanzó este grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Expresión que señala el momento culminante del martirio de nuestro Señor en la cruz, y que señala también uno de los arcanos más inescrutables del misterio de nuestra redención. ¿Qué significan estas palabras? 3 son las principales soluciones desde el punto de vista teológico. Primera solución. Es muy fácil y muy sencilla. Jesucristo nuestro Señor comenzó a recitar en voz alta el Salmo 21, que empieza precisamente con esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continuó después recitando todo el Salmo en voz baja. La inmensa mayoría de los judíos sabían el salterio completo, los salmos completos, de memoria, y en ese salmo, que es netamente mesiánico, el profeta, muchos siglos antes de que ocurriese la escena del Calvario, describe maravillosamente, como en una película anticipada, todo lo que estaba ocurriendo entonces. En ese momento se anuncian proféticamente los tormentos de Cristo clavado en la cruz. Todos los que pasan delante de mí se burlan y mueven sus cabezas y dicen: sálvale Dios, sálvale Yahvé, pues dice que le es grato. Soy un gusano y no un hombre, soy el desecho de la plebe, me desprecian todos. Abren sus bocas contra mí, cual león rapaz y rugiente. Tengo mi lengua pegada al paladar, me rodea una turba de facinerosos. Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Se han repartido mis vestiduras y echan suerte sobre mi túnica. Señores, todo eso se estaba cumpliendo entonces al pie de la letra en lo alto del Calvario. Todo estaba maravillosamente anunciado en el Salmo mesiánico. Y nuestro Señor Jesucristo, con infinita delicadeza, después de haber afirmado delante del pueblo y de los jefes de la sinagoga que era el Hijo de Dios, ahora en lo alto de la cruz va recitando lentamente el Salmo 21 para decirles una vez más a los judíos: ¿pero no veis que ya se está cumpliendo al pie de la letra todo lo que dice el Salmo sobre mí? Y fue recorriendo poco a poco todo el Salmo mesiánico que anunciaba el Mesías, para que cayeran en la cuenta de que era Él el Redentor, el Mesías anunciado por los profetas. Una solución sencillísima que explica perfectamente el sentido misterioso de esas palabras. Pero hay otra segunda todavía. Segunda solución. Santo Tomás de Aquino, el príncipe de la teología católica, en ese maravilloso alcázar de la teología que se llama la Suma Teológica, da una explicación también sencillísima, naturalísima, con solo añadir una palabra a esa expresión misteriosa de nuestro Señor en la cruz. El sentido, según Santo Tomás de Aquino, sería el siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado en manos de mis enemigos? ¿Por qué has permitido que me claven en la cruz? Nada más, no hay más misterios. Y esto no lo diría Cristo en son de queja, sino solo para que nosotros cayéramos en la cuenta de los sufrimientos inefables que estaba padeciendo en la cruz. Porque sería una espantosa blasfemia, una herejía monstruosa decir que nuestro Señor Jesucristo, que tenía en sus manos el poder de Dios, hizo un milagro para no sufrir sus propios tormentos, y estaba representando una comedia o una farsa en lo alto de la cruz. Esto sería una espantosa y satánica blasfemia. Nuestro Señor Jesucristo sufrió con una sinceridad enorme. Hizo milagros inmensos para socorrer las necesidades de los demás, pero jamás hizo un solo milagro en beneficio propio. Estaba sufriendo un tormento espantoso y una terrible tortura, y en prueba de ello, y para que no nos cupiere la menor duda,
lanzó esta dolorosa exclamación: Dios mío, ¿por qué me has entregado en manos de mis verdugos para que me atormenten de esta manera? Este sería el sentido según Santo Tomás de Aquino. Tercera solución. Pero hay otra tercera solución profundamente teológica que voy a exponer a continuación. No sabemos cuál de las tres soluciones es la verdadera. Cualquiera de las tres podría serlo, ya que todas ellas resuelven perfectamente el problema. Pero acaso la más profunda, la de más envergadura teológica, es la tercera que os voy a explicar. Es dogma de fe católica, como todos sabemos, que nuestro Señor Jesucristo quiso salir voluntariamente, fiador y responsable ante su eterno Padre por todos los pecados del mundo. El fiador, cuando da su firma como garantía de una persona de quien sale responsable, no debe nada a nadie. Pero si aquel a quien respalda con su firma resulta insolvente, tiene que pagar la deuda ajena. Tiene que pagarla él, porque ha salido fiador, ha dado su firma, es el aval. Este es el caso de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad era insolvente ante la justicia infinita de Dios. Habíamos cometido un crimen de lesa majestad divina, y al menos en razón de la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, no podíamos rellenar aquel abismo insondable que el pecado había abierto entre Dios y los hombres. La humanidad entera, puesta de rodillas, era insuficiente para salvar aquel abismo. Éramos insolventes. No podíamos rescatarnos a nosotros mismos de las garras del infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo, al juntar bajo una sola personalidad divina las dos naturalezas, divina y humana, en cuanto hombre podía representarnos a todos nosotros, y en cuanto Dios, sus actos tenían un valor infinito. Únicamente Él podía rellenar aquel abismo insondable con una superabundancia infinita. Cristo salió voluntariamente fiador de la humanidad caída, y el Eterno Padre, viendo a su divino Hijo, que personalmente era la inocencia misma y la santidad infinita, pero que quiso revestirse voluntariamente de la lepra y los harapos del hombre pecador, descargó sobre él el peso infinito de su justicia vindicativa. Y no en cuanto Hijo de Dios, porque esto sería contradictorio, Dios no puede abandonar a Dios, ni siquiera en cuanto hombre, ya que la humanidad de Cristo está hipostáticamente unida a la divinidad del Verbo, formando una sola persona con Él, y aun en cuanto hombre. Cristo posee una santidad infinita, sino única y exclusivamente en cuanto representante de toda la humanidad pecadora, en cuanto revestido de la lepra de todos los pecados del mundo, la justicia infinita se descargó con fiero ímpetu sobre él y le hizo experimentar el espantoso desamparo que merecía, no Cristo, sino toda la humanidad pecadora. Y entonces fue cuando lanzó aquel grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fijaos bien, no dice Padre mío, como dijo en la primera palabra y como dirá inmediatamente después en la séptima. No dice Padre, sino Dios mío. No habla ahora en plan de hijo, ahora habla en plan de pecador, de representante de todos los pecadores del mundo. Y por eso no emplea el dulce nombre de Padre, sino una expresión llena de respeto y adoración: Dios mío. Ahí tenéis la tercera solución, profundamente teológica, de esta misteriosa palabra. Pecador que me escuchas, esta cuarta palabra de Jesucristo en la cruz encierra profundas enseñanzas para todos los que somos pecadores. Reflexionemos unos instantes. En todo pecado pueden distinguirse dos aspectos: lo que llamamos en teología conversión a las criaturas, es decir, el abrazarse con un placer ilícito, prohibido por Dios, y lo que llamamos la aversión a Dios, el separarse de Dios voluntariamente, al conculcar a sabiendas su divina ley. Dos aspectos: un placer prohibido, que es lo que busca el pecador alucinado, al creer atolondradamente que encontrará en él la felicidad que ansía, y apartándose de Dios, que es una consecuencia inevitable de esta tremenda equivocación. Jesucristo tuvo que expiar en lo alto de la cruz estos dos aspectos del pecado,
y por los placeres ilícitos que se han permitido y se permitirán los seres humanos contra la ley de Dios, tuvo que experimentar dolores inefables, infinitamente superiores a todos los que han sufrido en este mundo los seres humanos más desgraciados. El que más ha sufrido en este mundo fue sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios sabe hacer maravillosamente las cosas, y cuando intenta algún fin, sabe disponer los mejores medios para conseguir ese fin. Y como dispuso que nuestro Señor Jesucristo redimiese al mundo desde lo alto de la cruz, le dotó de una sensibilidad exquisita para el dolor, incomparablemente más aguda que la de todos los hijos del ser humano, de manera que nuestro Señor Jesucristo, para expiar los placeres de los hombres, tuvo que sufrir dolores inefables, tormentos de los cuales no podemos nosotros formarnos la menor idea. Pero además tenía que expiar también la aversión a Dios, segundo y principal aspecto del pecado. El pecador, al pecar, se separa, esto es, abandona voluntariamente a Dios. Es muy justo y equitativo que cuando suene la hora de la justicia estricta, Dios se separe o abandone al pecador. He ahí el espantoso tormento que tuvo que sufrir Jesucristo en cuanto representante de toda la humanidad pecadora. Pecador que me escuchas, cuando te entregas al pecado, cómo ríes, cómo gozas, cómo te diviertes, con qué refinamiento saboreas aquel placer pecaminoso. Pero no te das cuenta de que te has apartado de Dios, de que te has quedado huérfano, de que te acabas de jugar un tesoro rigurosamente infinito. Ay, si te arrepientes de todo corazón enseguida, todavía estás a tiempo de obtener el perdón de Dios. Pero si la muerte te sorprende en medio de tus orgías y placeres, la que te espera para toda la eternidad. Señores, en una ciudad no muy grande de España, me lo contaba hace poco un médico que tuvo que intervenir personalmente en este asunto, han ocurrido recientemente 2 casos de fallecimiento repentino, instantáneo, por rotura del ventrículo del corazón, en una casa de mala nota, en el momento mismo de entregarse al pecado. Aquellos infelices se disponían a gozar de espaldas a Dios y cadáver. 2 casos. Rotura del ventrículo del corazón. Muerte instantánea. Desgraciados. Saborearon un momento de placer en este mundo y descendieron inmediatamente al infierno para sufrir allí el castigo de los 2 aspectos del pecado, separación de Dios y tormentos espantosos para toda la eternidad. Importa muy poco, señores, la carcajada del incrédulo. Yo no creo en el infierno. ¿Qué más da que no creas? Si tú no crees en el infierno, pero el infierno existe, ¿dejará de existir acaso porque tú te empeñes en decir que no? Fíjate bien, es Cristo, que es la suma verdad, es Cristo que está pronunciando el sermón de las 7 palabras, quien nos ha dicho 14 veces en el Evangelio que el infierno existe, y hay en él un fuego cuya verdadera naturaleza todavía no se ha podido precisar entre los teólogos. Pero se trata ciertamente de un fuego real, no metafórico, no simbólico. No es una idea, no es una semejanza imaginativa que se forma en la inteligencia o imaginación del condenado. Es un fuego real, un tormento físico que atormenta ya desde ahora las almas de los condenados de una manera misteriosa y atormentará también sus cuerpos después de la resurrección de la carne. No lo creo. ¿Qué más da? A pesar de tus burlas existe el infierno, y en castigo de los placeres de los pecados cometidos en este mundo, hay allí un fuego real, no metafórico, que atormentará a los condenados para toda la eternidad. Pero esto, a fin de cuentas, sería lo de menos. Lo verdaderamente espantoso del infierno no es el primer aspecto, sino el segundo. Es el desamparo de Dios, es aquel grito horrorosísimo que lanzan las almas cuando caen en el infierno. ¡Maldición! ¡Me he equivocado! Separados de Dios para toda la eternidad. Ya oigo otra vez la carcajada del incrédulo. ¡Ay! De manera que lo peor en el infierno es estar separado de Dios, pues entonces ya no tengo inconveniente en condenarme, porque en este mundo he prescindido de Dios y no me ha hecho falta para nada, absolutamente para nada. Tampoco me hará falta en el infierno. Desgraciado, no sabes lo que dices. Mira, te gusta la belleza, ¿verdad? Por eso pecas tanto, sobre todo cuando se te presenta en forma de mujer.
Te gusta el dinero, ¿verdad? Por eso robas tanto, porque hay muchas maneras de robar sin que nadie se dé cuenta y sin perder la fama de hombre honrado. Te gustaría el aplauso, la gloria, que hablasen de ti los periódicos, salir en la pantalla cinematográfica como hombre famoso, como una figura mundial, ¿no es verdad? Pues óyeme, a la hora de la muerte, cuando pierdas de vista las cosas de este mundo y ante los ojos atónitos de tu alma aparezcan los panoramas infinitos del más allá, contemplarás delante de ti un mar inmenso, sin fondo ni riberas, y verás clarísimamente que allí está concentrado en grado supremo e infinito todo cuanto hay de belleza y de gloria y de riqueza y de placer y de honores y de aplausos. Todo cuanto podría saciarte plenamente, exhaustivamente el corazón. Y cuando con una sed de perro rabioso trates de arrojarte a aquel estanque de placeres, a aquel océano de alegrías inenarrables que te harían infinitamente feliz, sentirás una mano vigorosa que te lo impide, al mismo tiempo que te dice: «Apártate de mí, maldito, al fuego eterno». Y entonces lanzarás un grito horrorosísimo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero entonces, por desgracia, será ya demasiado tarde. Fíjate bien, infeliz. Ahora te basta caer de rodillas como el buen ladrón y decirle: Señor, perdóname. Pero como la muerte te sorprenda en tu soberbia y obstinación, si te mueres aferrado a tu pecado, aunque hayas sido el hombre más famoso del mundo, es inútil que te rías. Descenderás al infierno para toda la eternidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gracias, Jesús mío, gracias por haber pronunciado esa palabra. Gracias por haber padecido por mí ese tormento espantoso de tu desamparo. Si no lo hubieras sufrido tú, si tú no hubieras sentido el desamparo de tu eterno Padre, hubiera tenido que sentirlo yo eternamente en el infierno. Muchas gracias, Jesús mío. Te agradezco en el alma esta cuarta palabra. Has querido sufrir tú ese desamparo para que no quede yo desamparado para toda la eternidad. Y ahora, a los pies de este maravilloso crucifijo, de esta escultura de Alonso de Mena, que está representando precisamente la cuarta palabra, en esta iglesia parroquial de San José de Madrid, ante el Santísimo Cristo del Desamparo, en el que un gran artista español ha sabido plasmar una maravillosa expresión de dolor, te suplico, Jesús mío, para mí y para todos mis oyentes, que no nos desampares durante la vida, y sobre todo a la hora de la muerte. No nos desampares a la hora de la muerte. Olvídate, Señor, de nuestros pecados, y en virtud de la amargura infinita de tu desamparo, Señor, a la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.